Este es un Mitsubishi Lancer Evolution 8 de 2004. Y es un automóvil realmente especial. Este ejemplar es especialmente especial porque está completamente original, sin modificaciones. Y tiene menos de 1000 millas desde que salió de fábrica. Pero el V8, en general, es especial porque era una berlina deportiva emocionante, nacida de los rallies, y fue la primera versión del Lancer Evolution que se vendió oficialmente en Estados Unidos. Hoy voy a analizar este Evo 8 y voy a mostrarte todos sus detalles y características. Bien, es uno de los detalles y características del Lancer Evolution 8. Comenzando con algunos datos básicos, el Lancer Evolution era la versión de alto rendimiento, o más bien la versión de calle del famoso coche de rally Mitsubishi Lancer Evolution. El primer Lancer Evolution, conocido simplemente como Evo, apareció en el 92, el Evo 1. Con el paso de los años, el Evo fue creciendo en tamaño, potencia, prestaciones y éxito. La leyenda del Evo creció junto con el propio coche. Era rápido, aparecía en videojuegos y cada nueva generación hacía que más gente deseara tener uno. Este modelo es el Evo 8, oficialmente llamado Mitsubishi Lancer Evolution 8, y llegó en 2003. Y lo más importante fue el primer Evo vendido oficialmente en Estados Unidos. Antes de eso, solo podíamos soñar con él jugando a Gran Turismo y otros videojuegos similares. Finalmente llegó a nuestro mercado. Mitsubishi no había traído el Evo antes porque estaba algo preocupada. Las ventas de deportivos durante los 90 no habían sido especialmente fuertes. Había disminuido bastante. No estaban seguros de que los estadounidenses fueran a comprar una berlina deportiva como esta. Pero Subaru introdujo el Impreza WRX, el gran rival de este coche, en 2002. Y anunció que más adelante también llegaría la versión de altas prestaciones STI. Mitsubishi pensó, tenemos que entrar en ese juego. Así que para el año 2003, el Evo fue finalmente lanzado en Norteamérica. Yo tenía 15 años cuando el Evo llegó a Estados Unidos, y recuerdo perfectamente que fue un acontecimiento enorme. Estaba emocionadísimo con este coche. Tenía muchísimas ganas de verlo por fin en el mercado estadounidense después de haber conducido Evos durante años en los videojuegos, y gran parte de esa emoción venía de su mecánica. Como otros Evo, este utiliza el legendario 4G63. Se trata de un motor turboalimentado de 4 cilindros y 2 litros. En esta versión producía unos 270 caballos y hacía que este coche fuera realmente rápido. El Evo tenía tracción integral, algo heredado directamente de sus raíces en los rallies. La combinación de potencia turboalimentada y tracción a las 4 ruedas permitía acelerar de 0 a 100 en alrededor de 4 segundos y medio. Eso era realmente rápido para una berlina deportiva japonesa de principios de los 2000. Sin embargo, los aficionados al Evo probablemente estarán aún más emocionados al ver este compartimento del motor exactamente así, tan limpio y tan intacto. Existe una enorme cultura de modificaciones alrededor de este coche, y también alrededor de este motor en particular, ya que se utilizó en otros modelos. Muchísima gente modifica estos coches, y por eso es exactamente raro encontrar uno tan limpio, tan original. Estoy seguro de que muchos entusiastas del Evo jamás han visto un vano motor como este, exactamente igual que cuando el coche fue entregado nuevo. Y eso fue hace casi 25 años. Pero más allá del motor y del sistema de tracción integral, el Evo incorporaba muchas otras mejoras respecto al Lancer convencional de economía familiar en el que estaba basado. Y muchas de esas mejoras provenían de fabricantes de piezas de alto rendimiento muy reconocidos. Además, Mitsubishi no tenía ningún problema en mostrar sus logotipos por todas partes. Por ejemplo, las llantas son de Benkei, el famoso fabricante japonés. Todas llevan claramente visible su marca, además de una tapa central con el logotipo de Mitsubishi. Los frenos llevan el nombre Brembo. Eran frenos Brembo y Mitsubishi se aseguraba de que todo el mundo lo supiera. Los asientos son de Recaro. Por eso el logotipo de Recaro aparece bordado en ellos, y el volante es de Momo, con un gran logotipo de Momo en el centro. Todo esto proviene de la cultura japonesa del tuning. Muchos preparadores instalaban componentes de estas marcas en sus coches y dejaban los logotipos visibles con orgullo.
Mitsubishi simplemente pensó, este es un coche para entusiastas del tuning, lo vamos a preparar desde fábrica y le pondremos todas estas piezas geniales. Por eso aparecen tantas marcas reconocidas por todas partes. Y no solo había componentes de marcas famosas, también existían muchas mejoras específicas. Una de las más importantes eran los guardabarros ensanchados. Le daban una apariencia musculosa y agresiva, exactamente como suele ocurrir con los coches de rally. Y por supuesto estaba el enorme alerón trasero. El Evo se hizo famoso por ese gigantesco alerón montado en la parte posterior. Su principal rival, del Subaru Impreza WRX STI, también llevaba un gran alerón. Ambos competían directamente entre sí. Y ambos necesitaban ese aspecto agresivo y orientado al rendimiento. En la parte trasera hay otro detalle que me encanta, el limpiaparabrisas posterior. En Norteamérica y prácticamente en el resto del mundo, los sedans de 4 puertas no suelen llevar limpiaparabrisas trasero, pero en Japón es bastante común que incluso los coches con maletero dispongan de uno. Y puedes identificar rápidamente un coche muy influenciado por la cultura JDM, cuando tiene un limpiaparabrisas trasero y un maletero tradicional. Otro rasgo muy japonés son los pilotos traseros. Puedes ver que tienen lentes transparentes y que las luces están alocadas en compartimentos individuales dentro de ellas. Este era un diseño muy popular durante aquella época. Los aficionados al tuning las llamaban luces traseras, Altezza, por el Toyota Altezza, que fue el modelo que popularizó ese diseño. Pero más allá de los elementos de la parte trasera y de los guardabarros ensanchados, hay más cosas en la parte delantera, donde el frontal fue prácticamente rediseñado por completo en comparación con un Lancer normal. Tiene una apertura inferior mucho más grande y agresiva, con el intercooler visible ahí abajo para alimentar el motor turboalimentado. Y obviamente cuenta con salidas de ventilación en el capó para disipar el calor y mejorar la refrigeración. Pasamos al interior del Evo 8, donde hay mucho que comentar, pero primero es imposible no quedar impresionado por el increíble estado de conservación impecable y prácticamente perfecto de fábrica de este interior. Está absolutamente perfecto de una manera difícil de creer. Por las oficinas de Cars and Beats han pasado muchos coches con kilometrajes ridículamente bajos que hemos vendido, pero este es el coche antiguo con olor a nuevo más impresionante en el que he estado jamás. Realmente parece que acabo de entrar en un concesionario Mitsubishi del 2005, que por cierto era un lugar bastante deprimente, salvo por este coche, y es increíble ver un interior de Evo conservado de esta manera. De hecho, ya está tan bien conservado que incluso conserva esta pequeña pegativa en el panel de la puerta del conductor que habla sobre los neumáticos y cómo ofrecen un mejor rendimiento que los neumáticos normales. No sé por qué está ahí. A veces se ven algunos coches japoneses y supongo que decidieron ponerlo también en este. Estoy seguro de que la mayoría de los propietarios de Evo la arrancaron inmediatamente, pero aquí sigue estando como salió de fábrica. También es bastante interesante ver este conjunto de relojes situado debajo de los controles del climatizador. Puedes ver 3 indicadores Mitsubishi diferentes, un voltímetro, un indicador de temperatura y un medidor de presión del turbo. Estos eran equipamiento de serie en el modelo Evo MR de altas prestaciones, pero también podían instalarse como accesorios del concesionario en otros Evo. Y notarás que tienen el tamaño perfecto para ocupar el espacio de una radio DIN simple, que técnicamente es lo que era este hueco. Si querías sustituir tu equipo de sonido por relojes y ahorrar algo de peso, también podías hacerlo. Estos indicadores ya no se ven con frecuencia en los Evo. Mucha gente optó por instalar relojes diferentes, montados en otros lugares y a veces digitales. Pero estos eran accesorios originales de Mitsubishi que podías comprar en la época y es muy interesante verlos instalados aquí. Pero al mirar este interior probablemente te estás preguntando ¿cómo demonios ha conseguido este coche conservarse tan perfectamente? Pues la verdad es que no lo sé. Según el historial del vehículo, fue vendido nuevo en un concesionario Mitsubishi de Connecticut y apenas fue utilizado por su primer propietario. Lo condujo unos pocos cientos de millas al principio y después prácticamente nada. El segundo propietario, que sigue siendo el actual, lo compró hace unos 12 años y también ha resistido la tentación de conducirlo o modificarlo de una manera que la mayoría de los propietarios de Evo definitivamente no pudieron resistir. Este es prácticamente el Evo 8 de museo, quizás uno de los últimos que quedan en este estado. Pero ahora volviendo al resto de los detalles y características del interior, empecemos por la transmisión. Todos los Evo 8 tenían transmisión manual. No existía una versión automática. La mayoría montaban una caja manual de 5 velocidades, incluido este coche. La única manera de conseguir una caja manual de 6 velocidades era comprando el Evo MR de altas prestaciones, que estaba más enfocado al rendimiento.
Frente a él estaba este Evo GSR, que ofrecía algo más de equipamiento y comodidad. Era una especie de Evo más orientado a viajar, comparado con el MR, más radical y enfocado. Los modelos MR se venden más caros hoy en día, pero también son mucho menos comunes. Además, todos los Evo compartían lo más importante, incluido el conjunto mecánico, que no cambiaba entre los modelos normales como este y el MR. Y este coche incorpora algunos trucos bastante interesantes. Ya os he enseñado varios, pero otro es este pequeño interruptor en la consola central que acciona el pulverizador del intercooler. Puedes presionarlo manualmente y rociar agua sobre el intercooler para enfriarlo, porque el aire frío que entra en un motor, especialmente en uno turboalimentado, es más denso y proporciona más potencia. Así que este sistema servía para enfriar el intercooler y el aire que llegaba al motor con el fin de obtener un poco más de rendimiento. Otro componente también muy interesante del coche sería el cuadro de instrumentos. Puedes ver que tiene 5 indicadores principales bien diferenciados. Está el cuenta-revoluciones, el velocímetro, el indicador de combustible, el indicador de temperatura y luego un indicador que simplemente dice Lancer. Eso es el quinto indicador, el indicador Lancer. Aunque curiosamente parece que su función es albergar los testigos de advertencia, como el cinturón de seguridad desabrochado o una puerta abierta. Así que está ahí diciendo Lancer, pero también mostrando esos avisos cuando es necesario. Otra cosa interesante escondida debajo del volante, en la zona de los pies del conductor, es este panel que se abre y revela un pequeño compartimento de almacenamiento. Puedes guardar ahí objetos pequeños si quieres mantenerlos ocultos. Pero hablando de cosas ocultas, también está el tema de los emblemas. No hay ninguna insignia Evolution en el interior del coche, ninguna. La única excepción son las alfombrillas, que por supuesto están absolutamente impecables y perfectas en esta unidad. Pero las alfombrillas se pueden quitar fácilmente y una vez que lo haces desaparece cualquier referencia al Evo. Hay un indicador que dice Lancer, pero no dice Evo. Y como los asientos llevan el logotipo de Recaro, en lugar de Lancer o Mitsubishi, no hay ninguna referencia al Evo. No necesariamente sabrías lo especial que es este coche hasta que realmente lo condujeras a fondo. Y por cierto, hablando de marcas, hay otra compañía representada aquí dentro, Infinity, el fabricante del sistema de sonido. Todavía conserva la unidad principal original de fábrica, lo cual es fantástico de ver. Infinity aparece en la parte superior y Mitsubishi Motors en la inferior, dejando claro que este equipo fue construido específicamente para Mitsubishi y que no podía estar más adaptado a ningún otro coche. Prácticamente todos los propietarios de Evo arrancaron este equipo de sonido y los componentes asociados, así que es genial ver esta unidad original todavía en su lugar. Y ahora pasamos a los asientos traseros del Evo 8, que obviamente no son muy espaciosos. Como este coche se basa en el Lancer, un compacto, el espacio trasero ya era limitado de por sí. Y cuando añades estos asientos deportivos Recaro, con respaldo rígido, todavía queda menos espacio para las piernas. Aún así, el objetivo de este coche nunca fue ofrecer una experiencia especialmente cómoda a los pasajeros traseros, pero sí tiene plazas traseras y por tanto cierta dosis de practicidad, aunque sea básica. Por suerte, detrás hay tapicería de cuero, un detalle agradable para un modelo que pretendía ser la versión más confortable del Evo. También hay un cenicero para los pasajeros traseros situado entre los asientos delanteros y la parte posterior. Incluso dispone de un apoyabrazos abatible. Y cuando lo bajas aparece una pequeña tapa que se abre para revelar unos portavasos. Probablemente esta sea la primera vez que alguien abre el compartimento de los portavasos traseros en este coche. Parece completamente intacto. Con menos de 1000 millas recorridas y prácticamente nadie sentado en los asientos traseros, sinceramente creo que soy la primera persona en hacerlo. Finalmente llegamos al maletero, la zona de carga del Evo 8. En la tapa del maletero todavía puede verse la placa del concesionario Shire, que fue del concesionario Mitsubishi de Connecticut, que vendió este coche nuevo. Todavía la conserva orgullosamente. Por cierto, comprobé que Shire sigue existiendo, aunque dejó de vender Mitsubishi y pasó a marcas que realmente generan beneficios como Honda y Subaru. Al abrir el maletero descubres que el mando no tiene botón específico para él. Entonces descubres algunas cosas. Para empezar, el maletero tiene un tamaño bastante normal para un coche de este tipo, nada especialmente extraño, aunque sí hay un subwoofer que ocupa una parte considerable del espacio. Es el subwoofer original Infinity que forma parte del sistema de sonido Infinity que acompaña a la unidad principal que os enseñé antes. Más interesante aún es este pequeño panel lateral que se abre para revelar un depósito de líquido limpiaparabrisas. ¿Por qué hay líquido limpiaparabrisas en el maletero?
porque este coche tiene limpiaparabrisas trasero, y como tiene también un sistema de lavado para la luneta trasera, este es el lugar donde se almacena el líquido para ese limpiaparabrisas. No es común ver un depósito así en el maletero de muchos coches, pero en cualquier caso, esos serían los detalles y características del Evo 8. Y ahora tengo muchas ganas de ponerme al volante y conducir este coche, así que vamos a sacarlo a la carretera. Bien, conduciendo el Evo 8. He probado otros modelos Lancer Evolution, pero nunca un Evo 7, un 8 o un 9. Y eso es importante porque esos modelos estaban basados en una generación específica del Mitsubishi Lancer, el coche base, diferente de los otros Evo que he analizado. El Evo fue rediseñado en la 10ª generación y antes de eso también se basaba en una plataforma distinta. Así que es genial poder conducir uno. Tienen una apariencia similar y una conducción parecida, pero nunca había analizado uno para el canal. Lo primero que noto al ponerme al volante es que el Evo 8 representa un punto dulce perfecto dentro del mundo Evo. Nunca fui el mayor fan del Evo 10. Los modelos anteriores son fantásticos, pero este simplemente se siente mejor, parece mejor construido, se siente más sólido. Da la impresión de girar y comportarse mejor. Incluso parece desarrollar la potencia de forma más eficaz. Y eso tiene sentido porque el coche fue refinándose generación tras generación. Incorporaba mejoras que no encontrabas en modelos anteriores como en el Evo 6 que probé recientemente. Nada más empezar te das cuenta de que el embrague es fantástico. Me encanta el embrague del coche, la sensación es excelente. Tiene el peso perfecto, una transmisión suave y muy bien calibrada. Y la palanca de cambios es igual de buena. Tiene ese tacto mecánico preciso con la cantidad justa de resistencia y recorrido. Quizás los recorridos sean apenas un poco largos, pero en general es una combinación embrague-cambio prácticamente perfecta. También es agradable comprobar que simplemente circulando en tráfico normal y sin ir rápido, este coche resulta bastante cómodo y razonable. La suspensión es algo firme, pero no tanto como para castigarte o resultar incómoda. Diría que es confortable. Y hay bastante presión al conducir este coche con solo 948 millas originales. La verdad es que es bastante aterrador. Conduzco muchos coches muy caros, Ferraris, Lamborghinis, pero lo que más me asusta son las piezas de museo. Los coches verdaderamente irreemplazables. Encontrar otro Evo como este prácticamente no va a ocurrir. Dios mío, me encanta este conjunto de cambio y embrague. Es una pasada. Soy un gran admirador del motor 4G63. Lo he conducido de muchos coches diferentes durante muchos años y este 4 cilindros turbo es un gran motor. Me encanta lo dispuesto que está este coche al acelerar y cambia de dirección de maravilla. Se siente muy asentado sobre la carretera. La dirección no es tan precisa ni tan comunicativa como quizás esperaba. Al fin y al cabo estamos hablando de un coche con más de 20 años y eso se nota un poco. Pero el chasis es fantástico, se siente muy dispuesto a girar con rapidez y a ofrecer una experiencia realmente divertida, pero sobre todo, el coche es mucho más rápido de lo que parece. Supongo que es la forma en la que entra el turbo. Realmente da sensación de velocidad. Cuando llevas el motor alto de vueltas, este coche se siente rápido de una manera muy emocionante. Tiene esa rapidez llena de energía, bien acompañada de sonido. Realmente transmite todo eso. La conducción en curva también es excelente. Creo que la dirección podría beneficiarse de un poco más de precisión. Alrededor de la posición central resulta algo vaga. No comunica tanto como otras partes del coche, pero aún así es un coche divertido y resulta sorprendentemente satisfactorio incluso de serie. Por supuesto, la mayoría de estos coches terminan modificados y puedes hacer muchísimo con ellos. Pero sinceramente me parece un coche muy emocionante incluso en configuración original. En conjunto es un coche divertido, tiene mucha energía, responde con ganas, posee una buena mecánica, una buena dirección y un buen comportamiento dinámico. Y ese conjunto de embrague y cambio es magnífico. Hace poco conduje el Subaru WRX STI muy parecido y también con un kilometraje extremadamente bajo y creo que este coche es mejor. Creo que es un poco más afilado, parece ligeramente más rápido, da la sensación de ser más reactivo y me encanta el tacto del embrague, sin duda lo prefiero a los de Subaru. Es un coche realmente divertido y emocionante de este Evo 8 y además fue uno de los coches de mis sueños cuando era niño. Cuando salió al mercado yo tenía unos 16 o 17 años
Está emocionadísimo porque el Evo por fin estaba en Estados Unidos y realmente estuvo a la altura de toda la expectación. Y así ves el Mitsubishi Lancer Evolution 8. Es un coche realmente especial, es divertido, es rápido, formó parte de los sueños de mi infancia, y ya casi nunca encuentras uno en un estado tan excepcional. Pero sí puedes encontrar este ejemplar en Cars and Beats. Y ahora es el momento de darle una puntuación. Y la puntuación es de 54 de 100, empata con el Subaru WRX STI, aunque el Evo lo supera ligeramente en las categorías de fin de semana. Las cifras oficiales de aceleración le permite obtener un 6 sobre 10 frente al 5 sobre 10 del STI. Por otro lado, el STI obtiene una ligera ventaja en relación calidad-precio, ya que suele ser más asequible, independientemente de cuál elijas. Ambos son coches fantásticos, pero mi preferencia personal siempre ha sido el Evo. Siempre me pareció un poco más especial, un poco más exclusivo, y con ese maravilloso aire auténtico JDM prohibido que lo caracterizaba.